Vamos a iniciar esta reunión. Nuevamente, para los que se están incorporando, les doy una gran bienvenida. Qué bueno, como decíamos, ver tantas caras conocidas y bueno, conocernos con los que no nos hemos conocido. Así que para que los que no nos conocemos, yo me llamo Federico Guío, soy director comercial de Lookup Chile. Voy a introducir este tema y voy a presentar a nuestros relatores este día de este tema tan interesante. Les quiero contar simplemente para introducir esto que hay, teníamos muchos temas por los cuales teníamos interés por realizar esto. Voy a señalar dos que particularmente han surgido mucho en las conversaciones que hemos tenido con varios de los que están acá y muchas otras personas ligadas al mundo de la gestión de recursos humanos. Y en primer lugar, una cosa que nos dimos cuenta que probablemente todos tenemos bastante claro a esta altura de estos 2 años, o casi 2 años, es el nivel de desafíos y cambios que ha enfrentado la organización en este último tiempo. O sea, estamos muy claros que eso ha sido así. En ese contexto, el rol de la gestión de personas claramente ha tenido y seguirá teniendo un rol bastante clave y central en la construcción de las nuevas estrategias, nuevas soluciones, ¿no? Y claramente, ante esos nuevos desafíos, es súper relevante también contar con nuevos repertorios. El primer motivo por el que dijimos sería interesante poder tener esta conversación de hoy es para contribuir también a la conversación de los líderes que están en temas de gestión de personas, para incrementar nuestro repertorio, para abordar todos estos nuevos desafíos y estos cambios que estamos enfrentando a todo nivel, digamos, en todos los niveles organizacionales. Eso es lo primero. Y lo segundo, muy brevemente considerar que nosotros sabemos que la gestión de personas se ha enriquecido, ha evolucionado, se ha hecho más sofisticada durante los años, ¿no? Y sin detenerse. Tenemos muchas más métricas para medir, ¿cierto? Tenemos encuestas, tenemos herramientas. Hay muchas cosas que hoy día conocemos que antes ni siquiera preguntábamos, ¿sí? Hoy día sabemos relativamente, tenemos información con la cual gestionar las organizaciones desde el punto de vista de las personas. Sin embargo, también vemos que se hace súper importante, muy relevante, el lograr identificar cuáles dentro de todo ese mar de información son los momentos o los hitos más relevantes en el paso de una persona por una organización. ¿Cuáles son aquellos elementos que terminan definiendo la relación entre una persona y la organización? Aquellos momentos que tiñen, aquellos hitos que tiñen estas relaciones, que probablemente podríamos simplificarlo mucho, pero decir aquello que es lo más importante para las personas en este vínculo. Bien, y en ese contexto, y para hablar de esto, les voy a presentar a nuestros dos relatores, Gonzalo Carreño, que es socio de experiencia de empleado en Lookup Chile, y José Luis Pascual, socio director de experiencia de empleado en Lookup España, ambos pioneros, ¿no?, en este tema, un tema que para muchos es nuevo, así que les damos un agradecimiento y una bienvenida a Gonzalo y José Luis, y muchas gracias por estar acá, y les dejo la palabra para que podamos entrar de lleno en este tema. Muchas gracias, Fede, y bienvenidos, muchas gracias por estar acá y por el interés también de escuchar sobre este tema que, como muy bien introdujo Fede, es un tema que está comenzando a implementarse, es más bien pionero, pero que también hemos ido pudiendo comprobarlo trabajando con distintas organizaciones, el impacto y el efecto que va generando, los beneficios que también va teniendo no solamente para las personas, sino también para las mismas organizaciones, ¿no? Entendiendo que muchas veces estamos vinculados a nuestro día a día laboral entre 9 y 10 horas diarias, ¿no?, todas las semanas, y por lo tanto lo que nos va pasando, lo que vamos viviendo en nuestro trabajo, en nuestra relación con nuestras compañeras, compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con la estrategia, con los objetivos, etcétera, la presión, comienza también a complejizarse en estos entornos. Entonces queremos contarles brevemente esta aproximación, este modelo, esta nueva forma de quizás también entender la relación con nuestros colaboradores, y también una perspectiva metodológica, cómo lo podemos ir trabajando, ¿sí? Voy a hacer la pregunta clásica en este entorno, en este nuevo contexto. Todos ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Todos ven la presentación? Se ve, Gonzalo. Sí, sí. Excelente, perfecto, súper. ¿Cómo pasamos en el fondo de este concepto de la cabeza, de la razón, de los números, de lo que pensamos, también al corazón, lo que sentimos, lo que vivimos, las emociones, ¿no? Y desde ahí contarles de experiencia empleado, experiencia al colaborador, como también queramos denominarlo, ¿no? Un modelo de gestión en este escenario. Partimos desde una gran premisa: medir experiencias, medir el momento, el contacto, lo que nos está pasando, es de alguna manera tratar de traducir esas emociones en números,
es tratar de cuantificar, es momento de tangibilizar, de tenerlo en palancas, en acciones concretas que nos permitan entenderlo, modificarlo, comprenderlo y gestionarlo en el tiempo, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo queremos contarle esta forma de traducir o entender esta relación desde la emoción a la razón, ¿no? Primero, ¿en qué entorno estamos? Y que yo creo que en eso el consenso es más o menos rápido y universal, ¿no? Segundo, ¿por qué hacerlo? Y tercero, ¿cómo? ¿Cómo esto se traduce, ¿no? Partamos desde las necesidades o desde este entorno. Y que la economía del conocimiento nos ha ido estableciendo distintos desafíos. Hoy en día la gestión del conocimiento es un elemento diferenciador, pero ¿en qué entorno? Bueno, en estos entornos muy volátiles, muy cambiantes, muy ágiles, ¿no? Con una transformación digital que llegó para quedarse. Esta aceleración que hemos tenido a través del teletrabajo ha hecho que el elemento digital ha sido lo que antes se atisbaba, hoy es una realidad. Y en este entorno, en esta necesidad, en que también la diversidad, el tema de las complejidades de ir integrando las distintas realidades de migraciones, género y otros desafíos, comienza también la atracción del talento. Eso se sigue manteniendo, es algo que ya lleva varios años impuesto, pero con cada vez más complejidades, con cada vez más segmentación, y que la atracción del talento más la gestión del compromiso que efectivamente nos lleven a un rendimiento superior. No basta el compromiso para tener un rendimiento realmente superior. Necesitamos, además del compromiso, a los mejores. Y en este entorno, esa es una necesidad que es más o menos transversal en toda gestión de organizaciones. Ahora, si sumamos esta necesidad de las compañías a las necesidades de quienes conformamos las compañías, comienza a entenderse cuál es la brecha, cuál es también la complejidad a lo que nos enfrentamos. Queremos jóvenes, tenemos jóvenes, y también no solamente los jóvenes, los que fuimos jóvenes o somos menos jóvenes quizás también, esta individualización, algo que cada una de las generaciones está esperando. Yo soy profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez y en gran medida me gusta hacer clases en pregrado para conocer la realidad, conocer las necesidades, conocer las expectativas de los millennials o incluso de los centennials, ¿no? ¿Qué es lo que están esperando ellos? Y que están esperando algo distinto a lo que espera alguien que ya tiene 40 años o 60 años en su trayectoria laboral. Eso ayuda mucho a entender qué es lo que estamos esperando, ¿no? También la agilidad, la velocidad, lo rápido, lo desafiante, el soporte, el feedback, la posibilidad de crecer y de crecer de manera constructiva y colaborativa. Y algo que también he experimentado muy fuertemente con las nuevas generaciones, tener un sentido explícito que haga relación con el propósito, ¿sí? Y es interesante escuchar a los jóvenes hoy en día y escucharlos desde la lógica de la innovación y el emprendimiento, por ejemplo. Muchos quieren innovar y emprender de la necesidad del medio ambiente, la necesidad de una buena relación con nuestro entorno, con la ecología, con la sustentabilidad, y que eso les va dando mucho propósito también, ¿no? Entonces, todas estas necesidades combinadas con las necesidades de la organización nos llevan a un desafío, y un desafío que nosotros que manejamos mucho los temas de gestión de capital humano, a las personas dentro de las organizaciones como un activo claramente diferenciador en nuestra estrategia competitiva, nos pone en esta brecha, nos pone en esta oportunidad también, ¿no? Entonces, ¿cómo acercamos estos mundos? Bueno, una forma de poder hacerlo, una herramienta, es la experiencia del empleado. Cómo nosotros podemos gestionar de una manera integral lo que están viviendo y sintiendo las personas en su día a día, en estas 9, 10 horas diarias que estamos vinculados a nuestro trabajo, y que ello permita mejorar la relación de la gente con las organizaciones, a través de momentos claves. Como adelantaba Fede, hay momentos vitales, momentos en la trayectoria, nuestro desarrollo de carrera, nuestro desarrollo, nuestro ciclo de vida al interior de la organización, en que nos estamos jugando muchas veces ese nivel de satisfacción y ese nivel de compromiso en el día a día. ¿Y cómo lo queremos hacer? Que esos momentos sean una experiencia realmente diferencial, que nos permitan tener algo distinto, algo único, individualizado, que genere una buena relación y promueva la satisfacción y el compromiso. En ese contexto, la pregunta es, bueno, ¿por qué la experiencia empleado y no a lo mejor otro instrumento, otra fórmula, otra metodología? Bueno, partamos desde una pregunta.
¿qué buscan las organizaciones hoy día? ¿No? Y qué buscan sobre todo con los clientes, un cliente que está cada vez más segmentado, que es cada vez más exigente, que es cada vez más pro medio ambiente. Eh, bueno, primero normalmente las compañías, las organizaciones buscan atraer a más clientes, o sea, queremos ganar cuota de mercado, como normalmente se le denomina. A los que ya tenemos, fidelizarlos, y fidelizarlos no solamente a través de una estrategia de precio, sino también generar un muy buen enganche emocional, que haya una buena relación, un buen vínculo con la marca, con el producto, con el servicio. Y desde ese enganche emocional, generar lo que normalmente se denomina el orgullo de pertenencia, es decir, que no solamente promueva un buen producto o promueva una buena experiencia, sino que además me permita sentirme orgulloso de que estoy usando ese producto, ¿sí? De que ese producto me diferencia, me hace único, y desde ahí, obviamente, diferenciarnos de la competencia. Es esta organización o esta marca, este servicio, por sobre el otro. Y eso me permite generar una ventaja competitiva de la organización, pero obviamente a la persona le da algo distinto, le da algo único. Ahora, ¿cómo cuadran estos objetivos para la gestión de las personas? Bueno, bastante. Una de las cosas que ha ido pasando es que nos hemos ido dando cuenta que pasar de la cabeza al corazón del cliente va mucho más en la relación de la experiencia de los clientes con la experiencia de nuestros colaboradores. Cómo en el fondo la gestión de la transacción, que antes era que yo pagaba por un producto o por un servicio, nos empezamos a vincular desde una lógica de la relación. Uno de los íconos de la lógica de la relación, por ejemplo, Harley Davidson. Hay un estudio, lo comentábamos el otro día con José Luis, hay un estudio muy interesante de cómo los que andan estas motos Harley Davidson es mucho más que simplemente comprar una moto, es la experiencia, vivir la experiencia de una lógica de Harley Davidson es única. O lo mismo que pasa con Apple, o lo mismo que está pasando o pasaba más fuertemente con Starbucks y así con muchas otras marcas y servicios. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y dónde está muchas veces una buena explicación? Es que hemos ido entendiendo que la experiencia de nuestros colaboradores termina impactando la experiencia de nuestros clientes. Es decir, puesto de otra manera, la experiencia del consumidor termina siendo una consecuencia de la experiencia de nuestro colaborador. Y es aquí donde empezamos a encontrar un vértice o una lógica de encuentro entre los desafíos de las organizaciones con los desafíos de nuestros colaboradores. El impacto que vamos teniendo entre los clientes y los resultados termina siendo la consecuencia del modelo de relación interno. Puede pasar que a lo mejor nosotros no tenemos un negocio o una organización B2C y la tenemos mucho más en la lógica B2B. Bueno, el talento y el nivel de satisfacción y compromiso de las personas ha demostrado consistentemente que a mayor y mejor gestión de ese talento y ese compromiso, aumentamos los beneficios de las organizaciones. Y si a eso le sumamos la correlación con la experiencia del cliente, generamos un círculo muy virtuoso. Ahora, suena bien, suena interesante. ¿Cómo hacerlo? Bueno, si queremos partir desde la lógica de entender y vincular o gestionar la relación de nuestros colaboradores con la organización o intencionar esa experiencia, primero tenemos que entender que existe cada vez más esta sensación de individualización y tenemos que poder y saber responder a esta individualización, lo que les adelantaba. No es lo mismo tener 28 años, no tener familia, estar empezando tu trayectoria laboral con un interés muy fuerte en el medio ambiente y en tu desarrollo de carrera, que tener 45 años, estar pagando un dividendo, pagando colegios, pagando contribuciones, pagando gastos comunes, teniendo proyección de tu siguiente etapa de carrera, probablemente a encargos ya superiores en la organización, con mayores responsabilidades y tensión. Lo que te está pasando y lo que tú estás viviendo en tu experiencia laboral es muy distinto y tus expectativas, por lo tanto, también son distintas. Por lo tanto, tenemos que trabajar en un modelo evolutivo. Las expectativas no son estáticas. Y ese modelo evolutivo, al no ser estático, también tenemos que tratar de tangibilizarlo y llevarlo a una lógica cuantitativa. Poder dimensionarlo, poder medirlo y desde ahí poder cambiarlo.
También, una de las cosas que tenemos que ir buscando consistentemente es que esto tenga un mayor impacto, poder focalizar en lo que la gente realmente está valorando. Y no hacer las cosas por hacerlas, sino realmente impactar o llegar a lo que está movilizando a las personas. Por lo tanto, el desarrollo de una herramienta de gestión tiene que ser en tiempo real y que nos permita ir midiendo realmente el impacto. No solamente a grandes distancias de tiempo, sino también a una buena dimensión, a una claridad de lo que estoy haciendo realmente genera un impacto en la gestión de las personas. Y desde ahí llegar a una agilidad, a impactar rápidamente esas necesidades y los problemas. Las necesidades de hoy no necesariamente van a ser las mismas en un año más. Y por lo tanto, hoy tengo que poder también gestionar esas necesidades para realmente impactar en el día a día de mis colaboradores. Y mirarlo, obviamente, no solamente en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Cómo gestiono su ciclo de vida y cómo lo voy intencionando a los objetivos estratégicos de la organización, vinculado con las prioridades de mis colaboradores. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Desde esta premisa. Básicamente, nuestro modelo, nuestro enfoque es partir del empleado para llegar al empleado. No predisponer o preestablecer qué es lo que quiere vivir o lo que necesita vivir. Al contrario, primero tenemos que escucharlos. Tenemos que entenderlos a ellos desde las distintas diferencias de los colectivos, qué es lo que están buscando, qué elementos para ellos son realmente diferenciadores o únicos en esta relación del día a día laboral. Después de escucharlo, entenderlo y profundizarlo, de tal manera que podemos identificar y priorizar en base a ese impacto las acciones que nosotros tenemos que ir haciendo. Y esas acciones nos conllevan a planes de acción que den soporte real en aquellos aspectos que realmente son diferenciadores en su día a día. ¿Sí? Si involucramos a los colaboradores de principio a fin y realmente vamos tocando aquellos aspectos, vamos generando palancas de acción en aquellos aspectos que para ellos son diferenciadores y les permiten aumentar su satisfacción y compromiso, vamos a gestionar probablemente de mejor manera ese capital, ese talento para lograr los resultados estratégicos. ¿Cómo lo hacemos? Normalmente estas 4 fases son más o menos tipo en cualquier modelo de intervención, pero nosotros básicamente queremos enfocarlo en responder 4 grandes preguntas. En el diagnóstico, ¿cómo son y qué vive nuestra gente? Ese es nuestro enfoque, ese es nuestro propósito desde un principio. Al poder responder claramente esta pregunta, nos permite diseñar una buena estrategia. Mientras mejor entendamos a nuestros colaboradores, nuestra estrategia va a quedar más fina, va a quedar más exacta. Y desde esa estrategia, que busca responder cómo queremos ser entonces, en función de la brecha que ellos están percibiendo y los desafíos estratégicos de la organización, comenzamos a intencionar una nueva experiencia. Que esa experiencia realmente dé respuesta a lo que necesita la persona, o los distintos colectivos, más que hablar de personas individuales, colectivos, y que esas respuestas estén vinculadas a los objetivos de nuestra organización. Y desde ahí ir midiendo continuamente los resultados de esa gestión, de ese impacto, de esa nueva experiencia que estamos queriendo involucrar. Si hacemos un breve doble clic en cada una de estas etapas, podemos ir buscando de alguna manera la diferenciación, la individualización, pero también ese momento relacional y emocional de entender qué viven y qué están sintiendo los distintos momentos o los puntos de contacto en su historia laboral en la organización. ¿Qué esperan? ¿Qué quieren? ¿Qué les emociona? Son preguntas tipo que nosotros buscamos responder a través de nuestra metodología. ¿Cómo lo hacemos? Primero midiendo hechos objetivos y así entender qué está viviendo en cada uno de los puntos de contacto. Este es un journey, esta es una trayectoria tipo, más o menos estándar de lo que a todos nos pasa dentro de una organización, desde el onboarding, el día a día con mi jefe, los momentos formales, etcétera, hasta la salida de la organización. Y al momento de entender esos hechos y complementarlo con percepciones, lo que estás sintiendo en esos momentos, en esos hechos, podemos ir construyendo este journey.
La cuantificación del hecho y la percepción nos permite gestionar palancas de cambio muy concretas para que así podamos realmente ir intencionando y mejorando la experiencia vital de las personas en su día a día laboral. Y así podemos identificar que, en este caso, por ejemplo, en que la gestión del cambio está muy baja, específicamente qué es lo que está pasando en la experiencia de nuestros colaboradores que indican que tanto sus hechos como sus percepciones están muy bajas. Y desde ahí generar planes de acción. Otro de nuestros grandes objetivos en esta etapa es poder construir los arquetipos. ¿Quiénes son mis colaboradores? ¿Cómo los puedo segmentar para poder entender y así intencionar acciones y palancas de cambio para cada uno de ellos? Y desde ahí construimos los arquetipos, desde múltiples perspectivas, y esto depende mucho de cada organización, ¿no? Pero en la medida que yo puedo entender mejor quiénes son, también puedo entender mejor su realidad, su momento vital, y desde ahí intencionar acciones que me permitan mejorar la satisfacción y el compromiso. La relación tiene múltiples etapas. Si lo tuviésemos que resumir en 4, normalmente entra muy fuertemente, y hoy en día la competencia por el talento empieza desde antes que ingresan a las organizaciones, en el concepto de la atracción, el momento de la entrada y este periodo inicial, que luego se complementa con el desarrollo de su carrera hasta llegar al momento de la desvinculación. Tiene muchas subdivisiones esto, sin duda alguna, y la profundización de todas estas etapas también. Y eso nosotros buscamos construirlo conjunto con las organizaciones, de poder lograr entender mejor lo que están viviendo en cada una de estas subetapas de los distintos momentos de su trayectoria laboral. Pero siempre tenemos que preguntarnos, ¿dónde nos estamos jugando la relación de nuestros colaboradores con nuestra organización? Luego de tener un buen diagnóstico, queremos construir una buena estrategia. ¿Qué significa tener una buena estrategia? Que nos permita dimensionar muy claramente los resultados que queremos obtener y desde esos resultados saber concretamente qué debo hacer para mejorar esta experiencia. Y desde acá ir construyendo para los distintos segmentos, ya sea por arquetipos, ya sea por unidades de negocio, ya sea por áreas de la compañía, ya sea por distintos momentos generacionales o los distintos momentos vitales de la persona, saber qué debo ir haciendo en cada uno de ellos para gestionar realmente una mejor experiencia. En la construcción de esta estrategia se materializa luego una implantación, un proceso de real cambio al interior de la organización. Ya que tenemos las palancas de cambio, bueno, usémoslas. ¿Qué es lo que normalmente hemos visto? Algunas veces hay que mejorar procesos de comunicación. Hacemos cosas, pero no las estamos contando de manera efectiva o de manera eficiente. Algunas veces tenemos que mejorar ciertos procesos, como podría ser el proceso de onboarding, y que ese proceso hay que rediseñarlo completamente. O en algunas ocasiones hay que identificar ciertos roles o ir identificando acciones de nuestros líderes que permitan ir mejorando la experiencia de nuestros colaboradores. Normalmente esas son las 3 etapas o los 3 elementos tipo que suelen ocurrir en la implantación de una nueva experiencia. Y el gran desafío, seguir midiendo e ir viendo el impacto de las acciones. Y ahí nosotros contamos con una herramienta que nos permite ir visualizando qué es lo que está pasando tanto en los hechos y en las percepciones de cada uno de los colaboradores en cada una de las unidades y la segmentación que hemos ido construyendo, para entender además qué tan promotores son de nuestra organización, cuál es la satisfacción global que están teniendo y cuál es el grado de vinculación que están teniendo con la organización, desde un global o desde una perspectiva macro o desde una perspectiva micro por hitos, por hechos. ¿Sí? Entendemos que el modelo actual se centra mucho en escuchar, entender y actuar. Y creemos que trabajando la experiencia del colaborador desde una metodología cuantitativa y complementado con una buena estrategia cualitativa, podemos dar respuesta efectiva desde lo que vive y siente el empleado, pero partiendo por él y terminando en él.
no preestableciendo las soluciones desde lo que normalmente hemos ido también trabajando mucho los elementos de la gestión de las personas. Para ir cerrando, las relaciones se construyen en el día a día. No podemos olvidar o no podemos entender una relación a largo plazo si no trabajamos cada uno de los momentos o el día a día de nuestros colaboradores. Por lo tanto, si queremos esta experiencia diferencial, tenemos que mejorar o profundizar nuestra escucha y desde ahí trabajar la comprensión y las acciones mucho más orientadas a lo que esa experiencia diferenciadora nace desde la persona. ¿Sí? Eso. Seguimos inmediatamente con José Luis y dejamos las preguntas para el final, ¿les parece? Bueno, pues después de Gonzalo, poco más que añadir, ¿no? Porque la verdad es que Gonzalo ha contado, bajo mi punto de vista, lo importante del modelo, ¿no? El por qué tenemos que trabajar ahora la experiencia y no por qué, y por qué abandonar, porque vamos a ser muy claros, ¿por qué abandonar un modelo de clima o de compromiso? Creo que se ha visto. Ahora yo voy a intentar explicar o sobre todo mostrar ejemplos reales, ¿no? De proyectos que estamos llevando a cabo. En LookUp llevamos aproximadamente 5 años llevando a cabo proyectos de definición y implantación de modelos de experiencia y tenemos mucha información y sobre todo muchos resultados cuantitativos, ¿no? De qué es lo que se trata. Este modelo de relación que se centra en la experiencia va más allá de la parte higiénica, ¿no? De, bueno, si vivo algo bueno, me dan algo, me genera satisfacción, pues por ejemplo, evidentemente un salario aceptable, pues me genera estar satisfecho, si no lo tengo estar insatisfecho. Pero nunca me va a generar una emoción a medio plazo, nunca. No conozco a nadie que esté contento durante 3 años por el salario que le dieron hace 3 años, no se acordará. Seguramente busque más, ¿no? Y ocurre mucho cuando hablamos de clima. ¿Experiencia va centrada en qué? Va centrada en esos momentos de relación que comentaba Gonzalo, y va más allá de la satisfacción e insatisfacción. Vamos vinculando a cómo generar una experiencia diferencial que tiene, a su vez, un impacto directo en el cliente, si estoy muy cerca del cliente, o en cliente interno, si estoy muy cerca de ese cliente interno, por ejemplo, en nuestra función como gestores de personas, e incluso cómo puede impactar eso en la cuenta de resultados. Yo no conozco ningún proyecto o ningún modelo de clima que nos puede ayudar a generar un impacto desde gestión de personas en la cuenta de resultados. Y aquí sí que sucede. ¿Por qué? Porque vamos a entender las causas concretas que están por detrás de esa experiencia. Podemos indagar, no solamente saber el grado de compromiso o el grado de satisfacción, sino indagar qué ocurre con un empleado que está satisfecho o insatisfecho, comprometido o no comprometido, o que recomienda la compañía en la cual trabaja o no la recomienda. ¿Qué ocurre con esa persona? ¿Qué ha vivido y sentido para estar en esa situación? ¿Y cuánto me cuesta para mí como compañía tener un buen o un mal manager, un manager comprometido o no comprometido? Tenemos un modelo de gestión basado en el dato. Eso es lo que quería enseñaros. Una de las últimas diapositivas que ha enseñado Gonzalo es ese modelo de medición recurrente. Para nosotros es clave. Tenemos que tener un modelo cuantitativo. Estamos en la época del Big Data, ¿no? y de la gestión analítica. Nosotros somos menos en gestión de personas. No. ¿Por qué no se puede cuantificar una emoción? ¿Por qué no se puede cuantificar un hecho? ¿Por qué no se puede cuantificar una experiencia? Pues nosotros lo hacemos, ¿no? Lo hacemos a través... Bueno, voy a hacer la misma pregunta de Gonzalo. ¿Veis mi pantalla? Espero que sí. ¿Sí? Vale. Bueno, pues lo que os voy a enseñar directamente es la plataforma. Nosotros creamos hace ya, pues cuando empezamos a hacer proyectos de modelos de gestión de experiencia, una plataforma específica que se centraba en medir la experiencia. No era una adaptación de clima o de compromiso o de otro tipo de modelos, sino que creíamos que teníamos que tener una plataforma creada por nosotros, no existía nada en el mercado, que nos ayudara a medir aquello que queríamos conseguir. Y eso es lo que tenéis aquí. Muchos de los retos que ha comentado Gonzalo, la individualización, el impacto, el entender qué ocurre en un colectivo concreto, qué está pasando, cómo impacta, por ejemplo, el COVID en un momento específico. ¿Es bueno o no es bueno mi manager? Este que está en una región concreta o no. ¿Y qué impacto y cuáles son los resultados o las consecuencias de que ese manager no sea bueno o malo, ¿no? Lo que tenéis aquí es ese modelo, ¿no? Ese dashboard de gestión que tenemos y que utilizamos desde la primera medición. Normalmente lo que comentábamos antes, ¿no? Ese diagnóstico nos ayuda a dos cosas: a entender qué vive y siente mi empleado y a entender si todos vivimos y sentimos lo mismo.
individualizar la experiencia y dar aquello que mayor impacto tiene en cada uno de esos colectivos, empezamos obviamente por los más claves, pues es importante. No vale con una única solución. Igual que como nosotros como compañías no le vamos a dar los mismos productos o servicios a todos los clientes, yo lo cuento muchas veces. Yo como usuario de un banco, cuando tenía 25 años, a mí no me ofrecían un plan de pensiones. A mí ahora sí me lo ofrecen. Bueno, no hace falta mucho CRM para hacer eso, ¿no? Porque simplemente con la edad ya saben que, bueno, pues ahora sí que lo voy necesitando, ¿no? Pero eso no lo hacemos con los empleados. Les damos las mismas políticas, tenemos el mismo modelo de relación y no buscamos lo mismo como empleados. Tenemos un cambio, incluso generacional o por vivencia, que nos va a demandar, o vamos a demandar a la compañía algo diferente. Ese modelo es lo que intentamos darle solución aquí. Aquí lo que veis es un recorrido, un journey a medida. En este caso, esta compañía quería entender la experiencia de un empleado, de un colaborador, desde que conocía esa compañía, desde que he conocido, incluso antes de ser empleado, cuando he conocido la compañía que he vivido, hasta que vivo una salida de un compañero. Ya sabéis que en Lookup somos expertos en outplacement y esa parte de la salida entendemos muy bien cuál es el impacto, no solo en los que se van, sino en los que se quedan. Ese efecto espejo que genera una salida de un compañero y por eso la gestión de outplacement es tan importante tanto para los que se van como para los que se quedan, ¿no? Y esto es lo que veis aquí, que es la curva de experiencia de esa empresa. Nosotros no medimos importancia del momento, porque la importancia, el saber si es muy importante o poco importante, no está centrado en aspectos concretos o en palancas de actuación. La experiencia centrada en hechos, como comentaba antes Gonzalo, te voy a consumir tu nombre, te voy a hablar mucho de ti porque has contado mucho, es justo lo que vamos preguntando. Preguntamos por vivencia. Vivencia está centrada en el hecho y los hechos que yo vivo o no vivo como empleado. Y eso es lo que me permite entender si, por ejemplo, como veis aquí, mi día a día con el manager es lo que peor gestión de experiencia está haciendo esta compañía, ¿no? Es decir, es el momento que menos vive el empleado, los empleados de esta compañía. No os lo he enseñado, aquí por ejemplo tenéis, es un ejemplo, es una compañía de verdad, es real, ¿no? Los datos, no está obviamente la empresa, y veis aquí que estamos hablando de 1.108 personas, ¿no? Me interesa saber las causas. ¿Por qué el día a día con el manager es el que peor resultado tiene? Bien, lo que tenéis aquí debajo, en la herramienta, es lo que yo he preguntado para entender cuánto se está viviendo o no. ¿Qué significa? Que a la pregunta, tu manager dedica tiempo a conocer tu situación personal, solamente el 52% de este colectivo de 1.100 empleados han dicho que sí. Es decir, hay un 48% de personas que considera que el manager no dedica tiempo a conocer su situación. Ocurre igual, ¿no? En este caso es un poquito mayor las personas, los empleados que consideran que sí que convoca reuniones, pero si nos vamos al hecho de una vez al mes, esto sonará, hablo de mi desempeño con mi manager, solo el 44% considera que lo hace. Es decir, hay un punto de mejora clave en la experiencia y entendemos cuál es el impacto en el ENPS, el grado de compromiso, la satisfacción, la vinculación o la deseabilidad de cambio. Si hablamos a nivel global, bueno, pues es un dato más. Si yo me voy a un colectivo concreto de empleados, porque veréis que se puede hacer, individualizo esa experiencia y entiendo cuánto me está costando que no se haga. Es más, ahora lo veréis, ¿no? También lo que quería contaros es, preguntamos también por percepción. Somos seres emocionales. Todo aquello importante en nuestra vida está centrado en lo que hemos percibido, la emoción. Venimos de un mundo, de un momento, y todavía lo estamos viendo emocionalmente muy complejo. Nos ha tocado muy en el fondo, ¿no? Eso se tiene que analizar, porque al final la persona que ha vivido algo no es el hecho concreto de vivirlo, sino la percepción subjetiva que queda en esa vivencia. Eso tenemos que cuantificarlo para entenderlo. Preguntamos por esa percepción. Ya no te estoy preguntando sobre si tienes un plan de carrera, que también, sino que te pregunto sobre que si sientes que ese plan de carrera es real. Es decir, ¿sientes que lo que te estoy diciendo en tu plan de carrera es real? Es una escala, ¿no? Es subjetivo. Mucha gente dirá que lo siento muy real y otros no tanto real, ¿no? No tan real. Y ocurre con otro tipo de planteamientos. Por ejemplo, evalúo mi desempeño, ese momento concreto. Durante la evaluación del desempeño ¿has sentido transparencia y confianza? Nos da mucha información. Y lo importante de este modelo es un modelo de gestión, pero de gestión que fundamentalmente está centrado en la figura del manager. De recursos humanos entramos en parte de ese proceso, pero definimos esos procesos.
pero para bien y para mal nos la estamos jugando con los managers que gestionan esas experiencias. Esto, como os decía, es un retail. Lo que podemos hacer es entender qué ocurre en cada uno de esos cortes de ese colectivo. Es decir, yo puedo perfectamente entender qué ocurre no solamente en todo el grupo, en toda la empresa, sino en un rol concreto. Quiero saber qué ocurre con los comerciales, con los vendedores, ya no con los jefes. ¿Qué está pasando? Y me saca la curva, puedo indagar en la curva de ese colectivo. Pero es que puedo perfectamente indagar en el colectivo de comerciales de una tienda o en este caso es una tienda concreta. Esto es un ejemplo en España, voy a una tienda de Barcelona, Diagonal Mar, está en Barcelona. Veréis la curva, ahí veis cómo ha cambiado la experiencia para mal en este colectivo concreto. Comerciales, vendedores de Barcelona. El día a día con el manager ya no es el mismo. Ya puedo entender que ahí está pasando algo concreto y puedo trabajar con ese manager. O bien decidir que no es buen manager, fijaros lo que estamos hablando, solamente la vivencia en el día a día con el manager es del 27% y en el desarrollo profesional también es muy malo, puedo entender qué ocurre en ese colectivo. Solo el 8% de los comerciales de Barcelona consideran que su manager le dedica tiempo a conocer su situación. Puedo entender el impacto emocional de esto. Es más, lo tengo por aquí. Si os fijáis, un 11% de empleados de Barcelona se quiere ir de la compañía y solamente 7,7% de satisfacción con respecto a lo global de la compañía. Si hago este zoom con alguna otra comparativa, voy a quitar vendedor, voy a compararos con otra compañía, con otra tienda, pues veréis que cuando hablamos de manager y le damos la misma carga de, por ejemplo, el mismo programa de liderazgo, el mismo programa bueno, todo, ¿no? El intentar trabajar con todos los managers como si fuera un colectivo concreto, estoy cometiendo errores, porque no todos los managers generan la misma experiencia. Puedo entender perfectamente la calidad directiva, no preguntando o no haciendo un assessment, sino entendiendo el impacto de ese manager en el día a día de la experiencia que genera en su equipo, ¿no? Como os decía, voy a hacer otra comparativa. Por ejemplo, yo sé que los conozco bien, ¿no? Esta compañía. Hay a igualdad de condiciones, el mismo sector, la misma compañía, la misma cultura, que si comparo con otra tienda, fijaros la diferencia entre esta tienda y esta aquí. Es decir, este manager genera una experiencia prácticamente diferencial, wow, en comparación con este de aquí, o con esta de aquí, no sé si son hombres o mujeres. ¿Qué ocurre? Que si yo voy a trabajar de manera global con ese colectivo o voy a hacer acciones específicas globales para toda la compañía, me voy a confundir. Ahora, puedo perfectamente ir tienda a tienda, colectivo a colectivo, entendiendo las necesidades concretas. Puedo perfectamente entender e individualizar la experiencia, porque voy haciendo preguntas de experiencia a través de este modelo que me permite trabajar de manera individualizada. Por ejemplo, hemos hablado, ¿no?, del impacto emocional del COVID. Si veis aquí hay un momento que llamamos momento vital. No sale mal, esta compañía lo hace bastante bien. Es todo aquello que yo vivo de manera personal. Por ejemplo, soy padre o madre, puede ser positivo, puede ser negativo, me he divorciado, he tenido un problema personal, he tenido un problema, un familiar enfermo, lo que fuera. Puedo preguntar por aspectos muy concretos y entender cómo está gestionándose desde un punto de vista de la compañía ese momento en concreto. Y puedo entender si lo estoy haciendo bien o mal. Eso es lo que me permite este tipo de modelos. He sido padre o madre o he tenido un mal momento emocional. ¿Qué ocurre en una época como la actual en la cual muchos hemos vivido un momento emocional complejo, ¿no? Hemos podido tener problemas en nuestro entorno personal. Si os fijáis aquí, el impacto de la experiencia ha sido evidentemente claro. En la emoción, medimos 4 grandes emociones, también ha afectado si yo he tenido un problema emocional y puedo perfectamente entender dónde me la he jugado, dónde, como decía Gonzalo, dónde me la juego, dónde he tenido un problema, dónde no he sabido gestionarlo con este colectivo que ha tenido un problema emocional. Eso es lo que me permite un modelo cuantitativo vinculado a la experiencia. Y va más allá. Hablamos de qué vive siendo un empleado y cómo es. Hay otra parte dentro de la metodología que intenta indagar en cómo somos como empleados, ¿no? Esto es una primera aproximación, luego vamos más allá con la estadística, pero si yo quiero, por ejemplo, indagar en esto que veíamos, ¿no? ¿Qué ocurre con las personas que han tenido un mal momento emocional? ¿Dónde están? Para poder indagar, en trabajar. Si os fijáis aquí, hay 29 personas de las 1.100 que me han declarado de manera voluntaria, he pasado por un mal momento emocional. ¿Cuántos años tienen?
Fijaros, curiosamente, el 82% de 18 a 25 años. Es un retail. Este colectivo para esta empresa es clave. Son los que están en las tiendas gestionando la experiencia del cliente. Podemos indagar la curva de experiencia y qué ocurre con este colectivo. ¿En qué tiendas están? Aquí lo tengo. ¿En qué tiendas? ¿Dónde está ese porcentaje? ¿Cuántos managers han tenido? ¿En qué zonas están? ¿Cuál es su rol? Ya lo comentábamos, el 93% es comercial. ¿Qué relación tienen con la compañía? Y un montón de información que me permite trabajar de manera individualizada. Eso es la experiencia del colaborador. Eso es lo que intentamos trabajar. Como bien veis, no es clima, me da palancas concretas de actuación y puedo individualizar la experiencia de un empleado. Quería enseñaros más cosas, como por ejemplo, cuando nosotros hacemos un diagnóstico, un levantamiento cuantitativo y cualitativo de experiencia, intentamos hacer no solamente llegar a la curva de experiencia, a este planteamiento, ¿no? A esta herramienta, sino lo que intentamos es que esa compañía tenga acciones tanto a corto como a medio plazo centrado en esa experiencia que puedo mejorar y entender determinados palancas, como lo que comentábamos. Ya no quiero saber cuál es el grado de promotores o cuál es el grado de satisfacción, sino que quiero entender qué ocurre con un empleado promotor, detractor o neutro, ¿no? Esto es un ejemplo, esto es una compañía bancaria donde intentamos indagar exactamente lo mismo. Muy rápido, misma metodología, evidentemente. Esto es justo lo que comentaba Gonzalo, las 4 grandes fases. En este caso le enseñamos la primera, entendemos cuál es el diagnóstico de la experiencia actual y podemos indagar cosas como estas. Este es el journey, el recorrido que trabajamos con esta compañía. Me permite entender cosas como esta. 18% de empresa, digamos, de esta compañía ha pasado por un momento malo emocionalmente, un familiar enfermo o un fallecimiento de un familiar. También puedo entender en qué momento profesional se encuentran y algún aspecto concreto que me pueden entender o dar visión de qué va a pasar luego, ¿no? A lo que voy, bueno, aquí hay una parte cualitativa que también recogemos, es que esto podría ser algo que nos pueda llamar la atención. Es como cuando me tomo la temperatura. Tengo 38 grados de fiebre. Bueno, pues eso es mucho o poco. Bueno, pues dependerá, ¿no?, de cuánta temperatura tengo yo. Pero a mí, cuando tengo temperatura alta, yo no sé las causas de esa temperatura. Eso podría ser clima. Experiencia de empleado es entender qué genera esa temperatura, ¿no? ¿Qué problema o qué cosa me está generando que tenga una temperatura u otra? Yo tengo que ir al médico para que me lo interprete. Bueno, pues en este caso intentamos hacer de médicos. Ese 30% de promotores, quiero saber exactamente qué generan, qué está pasando ahí. Si os fijáis en esta compañía, lo importante ya no era tanto, era muy bueno, 30 es muy bueno, pero era más importante entender los neutros. 35% de personas que a la escala de promocionarías o recomendarías tu empresa se quedan en un 7 u un 8. Eso es neutro, ¿no? No es mojarse. Quiero saber qué ocurre, dónde están y qué viven y sienten esos colectivos. Empleado neutro, arquetipado de empleado neutro, en las principales áreas en las cuales se encuentran, qué está pasando con su experiencia, qué ha impactado más en esa experiencia y qué puedo trabajar para llevarles a la parte de promoción. Porque hay un impacto directo en que yo sea promotor, neutro o detractor en el rendimiento de esas personas y evidentemente en la cuenta de resultados. Vuelvo a lo mismo, a la parte cuantitativa. Voy más allá, quiero saber la experiencia. Esta es la curva de experiencia de esta empresa. Si fuera la vuestra, a que quedaría muy claro por dónde empezar. Bueno, tiene truco porque está sombreado, ¿no? Porque era lo que les queríamos enseñar. Pero queda muy claro por qué tenemos que empezar por donde tenemos que empezar. También tenemos, cada vez más, análisis de mercado, ¿no? En este caso hacemos estudios de mercado para entender si la experiencia que te está generando o que tú tienes como compañía es la adecuada en tu sector de actividad, ¿no? Aquí es buena, pero tengo que trabajar esto de aquí, acompañamiento profesional. Las estrellitas son eso que comentaba Gonzalo, que son momentos clave o de la verdad. Aquello que tiene mayor impacto en el ENPS, en el grado de promotor. Me permite priorizar. Puedo ir a la clave centrada en la experiencia de mis empleados, ¿no? ¿Todos los empleados vivan lo mismo? Bueno, ahora veremos qué ocurre con los que están en sucursal, qué ocurre con los que están en servicios centrales o en áreas concretas. Eso que acabáis de ver en la herramienta es lo que me interesa, entender la individualización. Y vamos más allá, también intentamos indagar cualitativamente. Aunque aparezca aquí como que el 64% es solo la vivencia de ese momento de acompañamiento profesional, bueno, todo es malo. Intentamos hacer focus group para entender también qué está pasando debajo de esa experiencia, ¿no? Y podemos entender cosas como esta. Si yo a priori digo, bueno, pues voy a trabajar todo lo que tiene que ver con ese acompañamiento,
me estoy confundiendo, porque los propios empleados me han dicho que la formación y las herramientas, como los másters que tienen, ¿no?, dentro de la compañía, o el plan de carrera para las personas identificadas como talento, son guau. No lo toques, es clave. Aunque tenga una experiencia mala en este momento, esto sí que es bueno, no todo es malo. Lo que es malo no es el 360, como veis aquí, que es normal, o el mapa de puestos, sino es la utilidad. Como decía antes Gonzalo, la comunicación del 360 es lo que no nos gusta. Si yo toco eso, voy a mejorar la experiencia. ¿Por qué voy a saber, por qué voy a indagar tanto y por qué tengo tanta información? Porque le he preguntado a mi cliente interno. No me lo saco yo de la manga. No pienso, pues es que creo que el 360 está funcionando mal. No, me está dando información muy concreta a estos empleados para poder trabajar con su experiencia. Trabajemos con esto, generemos una experiencia deseada y vamos a medir el impacto. Y todas las compañías tienen esa información cuantitativa. Lo que os decía también es, esa curva que habéis visto global, si la empezamos, como hemos visto en la plataforma, a individualizar, a hacer cortes por unidades de negocio, por soporte, por tipos de colectivo, nos permite entender que no todo el mundo vive lo mismo. Aquí era una necesidad, soy un banco, tengo sucursales bancarias y tengo una red, un servicios centrales. ¿Viven lo mismo? Aquí tenéis la realidad. Bueno, pues no viven lo mismo. Hay una gran diferencia en cómo se gestiona el cambio en redes y en servicios centrales. Puedo perfectamente trabajar con servicios centrales, porque es más necesario trabajar esto. O puedo trabajar con la red en aquello que es más importante para ellos. Puedo individualizar la experiencia, porque tengo información cuantitativa para trabajarlo. Es más, me permite mejorar ese momento y todos aquellos que voy a trabajar, porque lo que puedo hacer es luego medir el impacto. Eso es lo importante. Como veis aquí podemos hacer zoom en aquellas áreas en las cuales veamos que hay un problema serio. Fijaros aquí, a igualdad de condiciones, un 5% de tasa de cambio. Dicha por los propios empleados es bajita. El sector bancario en España tampoco tiene un gran problema de salida, pero a igualdad de condiciones este área tiene un 23% de tasa de salida y tiene 11 puntos menos de experiencia general. Hay que trabajar en detalle con este área. Podemos hacer zoom entendiendo qué ocurre. Ese zoom nos permite también trabajar de manera adecuada con necesidades concretas. ¿Qué más tenemos? Arquetipado. Habéis visto brevemente, y Gonzalo lo comentaba, cómo podemos entender que es un promotor, que es un detractor, pero podemos ir más allá, a través de la analítica. Puedo perfectamente entender que no todos los empleados viven lo mismo. Esto es pura analítica, puro gestión de datos, ¿no? Se puede hacer un mix, ahora os enseñaré brevemente una mezcla entre la parte cuantitativa pura, como esto, y una mezcla entre un mapa de empatía y una parte cuantitativa para poder trabajar. Cada vez que hacemos un arquetipo, es una experiencia diferente. Es un colectivo que tiene una necesidad no cubierta, que no es la misma que lo global. Y que a mí además me interesa. ¿Por qué? Porque tiene una característica concreta. Puede ser un colectivo clave para mí. Talento digital, personas con altos potenciales, lo que fuera que realmente expatriados, algo que me interese. Esto es lo que vamos a ver. Y ya no es la experiencia global, sino la de un colectivo concreto. Individualizo su experiencia, entiendo su experiencia y puedo trabajar con impacto. Como veis aquí, ¿no? Son líderes del futuro. ¿Por qué? Porque tienen características concretas de gente que ahora mismo no tenían equipo, tenían un alto reto profesional demandado por ellos y entendíamos que con ese gran crecimiento que estaban haciendo durante ese tiempo iban a ser líderes en el futuro, ¿no? Es la foto cuantitativa de la experiencia de este colectivo. Y en igualdad de condiciones tenemos otros colectivos, como por ejemplo empleados encasillados, que de manera cuantitativa nos dicen que están en poco reto profesional, tienen una experiencia muy mala, que es esta de aquí, y no tienen equipo a su cargo. Son gente técnica que se han quemado. ¿Por qué se han quemado? Aquí tenemos las causas. Podemos indagar concretamente en este colectivo. Más allá de todo esto, lo que intentamos siempre, como os decíamos, en Lookup, es no hacer un diagnóstico para asustar, sino es un diagnóstico para poder tener palancas de actuación y mejorar la experiencia. Siempre acabamos esos diagnósticos con un plan de acción concreto, ¿no? Vais a ver aquí que también centramos mucho la información cuantitativa. Esto de aquí también sale del estudio y me permite, por ejemplo, priorizar en base al impacto que tiene lo que están viviendo los empleados en el grado de promoción de estos empleados en la compañía. Simplificando mucho, veo que hay una lista de 10 hechos que mayor impactan en que yo sea promotor y que el cuarto es que tengo un plan de carrera definido. Ese es el cuarto que mayor impacto tiene en que yo sea promotor de la compañía. Solamente lo vive el 48% de esta compañía. Significa
que si trabajo esto, mejoraré el grado de promoción porque además es clave. Eso es lo que sacamos, ¿no?, de este tipo de información. Información muy concreta y muy trabajada. Y también llegamos a generar información muy detallada de la propia cultura y del propio proyecto en concreto. Por ejemplo, os voy a enseñar algo que seguro que os llama la atención. ¿Cuántos de vosotros, sabiendo que venimos todos del mundo de la gestión de personas, tenéis claro que el que yo me siente manager con mi gente para hablar de su desempeño o de sus objetivos es clave? Porque voy a generar que esa persona entienda que me estoy preocupando por su desarrollo y además ese desarrollo es clave para la carrera, para la propia empresa. Cuanto mejor estén preparados y cuanto mayor tengan un plan de carrera desarrollado, mucho mejor para ellos y para nosotros. Bien, pues aquí preguntamos, una de las preguntas. ¿Te has sentado con tu responsable durante los últimos 12 meses para hablar de tus objetivos? ¿Sí o no? Lo que veis aquí es un corte muy concreto. Los que sí que se han sentado con su manager son estos de aquí, los que han tenido reunión, el verde clarito. Y los que no, los que me han dicho que no, que es casi un 20% de empleados, bueno, casi no, es un 21% de empleados, son estos de aquí. Fijaros la diferencia, el impacto que tiene que yo me siente o no me siente en la experiencia de estos empleados. Casi 30 puntos de diferencia en el día a día con el manager, entre los que se sientan o no, y no llega a 20, entre los que viven o no ese momento de sentarme en el acompañamiento profesional. Pero vamos más allá. Un director, una directora general siempre están preocupados por el impacto. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto impacta? Bueno, pues aquí podemos hacerlo. Los que se han sentado con su manager son promotores, 40% sobre 100 de promoción. Los que no se han sentado con su manager son casi detractores, es decir, estamos perdiendo mucha promoción en nuestra compañía porque tú, manager, no te sientas con ellos. Y yo puedo saber quién no se ha sentado con su equipo y puedo saber el impacto. Y si ese colectivo concreto, además, está muy vinculado a un cliente final, puedo correlacionar la variable con respecto al impacto que tiene este colectivo en el resultado final. Puedo correlacionar la experiencia del empleado, como antes contaba Gonzalo, con la experiencia del cliente. Puedo entender qué ocurre y cómo puedo trabajar ese modelo. Eso es lo que es un diagnóstico de experiencia. Hay muchísimas más informaciones y siempre, como os decía, acabamos con recomendaciones, acciones concretas para poder mejorar. ¿Qué tienes que hacer en cada uno de esos momentos clave para poder mejorar la experiencia? Y a partir de aquí, priorizamos con la compañía. Individualizamos la experiencia y mejoramos e impactamos en el día a día de los empleados. No sé cómo vamos de tiempo. Creo que vamos así justitos, ¿no? Así es. Sí, vale, pues aquí cortamos entonces. No os cuento mucho más. Podemos dar espacio para las preguntas o dudas que puedan tener. Bien. Bueno, primero que todo, gracias Gonzalo y José Luis. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Tenemos varias preguntas que nos enviaron antes del inicio del webinar y otra que acá voy a leer inmediatamente, que es de Claudia. Dice, ¿hay alguna estrategia específica para preguntar sin generar expectativas de lo que vendrá? O mejor dicho, ¿cómo se manejan esas expectativas que sin duda vienen de la mano con este tipo de consultas, o las expectativas por preguntar? ¿Sí? Sí, es una muy buena pregunta. Nosotros normalmente partimos desde dos premisas. La primera, no preguntar temáticas que la organización no está en condiciones o en disposición de abordar. O sea, si no vas a tocar el tema de compensaciones en un mediano plazo o un corto plazo, no preguntemos por compensaciones, ¿no? Ahora, nosotros normalmente no hacemos la pregunta por la dinámica de las compensaciones, pero aún así no preguntemos temáticas que no abordamos. Y lo segundo, y uno de los temas que para nosotros es muy importante, es que la construcción de las preguntas y la construcción de lo que está pasando en esta experiencia, en esta relación, va muy de la mano con lo que también a la organización le interesa que empiece a vivirse también. Por ejemplo, voy a contar de uno de los clientes con los que estamos trabajando actualmente, con Copec. Copec está en un proceso de transformación importante en su estrategia y además está en un proceso no solamente en términos de modelo de negocio, sino también en modelo de vinculación de sus líderes con sus colaboradores. Y está en un programa de formación de liderazgo que ya lleva un tiempo, intencionando valores, intencionando una cultura que va mucho más en una lógica colaborativa, etc. Preguntemos eso. ¿Qué está pasando en la relación de los colaboradores con sus líderes en las dinámicas que a la organización le interesa que empiecen a pasar, en ese vínculo? Eso es muy importante, porque eso te ve el impacto no solamente de tu implementación estratégica, sino también
de qué es lo que están pasando con el modelo de liderazgo que tú quieres empezar a implementar para ir cambiando tu cultura organizacional y que ese cambio de cultura vaya alineado con tu estrategia. Preguntemos eso. Eso es relevante, eso te genera un impacto y eso se construye en conjunto, es un cuestionario que lo vamos construyendo en conjunto, no necesariamente es una fórmula tipo, ¿sí? No sé si te respondo la pregunta, Claudia, pero... Bien. Ah, genial, súper. Muchas gracias. Ok, vamos con otra pregunta que teníamos desde antes de iniciar el webinar. Dice, ¿cuáles consideran que son los errores más frecuentes de las empresas que debilitan el vínculo con sus empleados? Gonzalo, ¿quieres que conteste yo? Bueno, lo hacemos a medias, ¿no? Dale, sí. Bueno, al final, es verdad que es un concepto que todos entendemos, ¿no? Y que es, bueno, seguro que habéis dicho, es lógico, ¿no? Lo que estamos contando, ¿no? Es claro. Si se entiende mi experiencia, se entienden, es como una relación, ¿no? Una relación de pareja. Cuanto más entiendas a tu parte activa en esa relación, mucho mejor te va a ir, ¿no? Es así. Lo tienes que entender y luego también trabajar con eso que sabes, ¿no? No puedes hacer algo en contra de lo que tú conoces. ¿Qué ocurre? La debilitación fundamentalmente está centrada en la parte de no escuchar a la otra parte. Es decir, no entender que tienes a un colaborador o a unos colaboradores que están viviendo una experiencia que tú no estás gestionando. La experiencia está ahí. Es decir, yo todos los días, si voy a la oficina, a la fábrica o a la entidad financiera donde yo trabaje, voy viviendo algo. Esos momentos que nosotros intentamos medir y comprender suceden. Las compañías no hemos preguntado normalmente cuál es el impacto de eso que estás viviendo. Lo que nos intentamos siempre trabajar eran procesos o protocolos para que tú gestionaras de una manera ese proceso, pero nunca hemos preguntado por el impacto emocional. Hemos estado, digamos, de espaldas a la vivencia de un empleado. Y nos hemos dado cuenta, como comentaba Gonzalo, que sí que lo estamos haciendo para los clientes, porque hemos visto que si yo entiendo muy bien a mi cliente, voy a poder individualizar su experiencia y voy a poder tener más impacto. Y toda la metodología Agile, que está tan de moda, no deja de ser eso, incluir al cliente dentro del proceso previo, ¿no? Incluso proceso de definición. Eso es lo que debilita la experiencia, el no entender a la otra persona o a la otra parte de la relación y sobre todo, si la entiendes, hacer algo que realmente creas que tenga impacto, ¿no? Porque lo has entendido. Ese es el principal problema, ¿no? Perfecto, gracias José Luis. Creo que estamos muy con el tiempo, así que les propongo hacer una pregunta más, o si alguien la puede copiar acá en el chat, pero vamos con esta última pregunta, si les parece, que me da la impresión que se repitió muchas veces en distintas maneras, que elegí esta, tiene que ver con cómo ha variado la estrategia de experiencia de empleado en tiempos de pandemia. Bueno, yo si quieres, Gonzalo, empiezo yo y luego tú acabas. Eso, si complementemos. Vamos ahí. ¿Qué nos pasó? Cuando empezamos, nosotros estábamos trabajando con Gonzalo y en otros países también, proyectos de experiencia. Y hubo fundamentalmente aquí en Europa pasó en marzo y bueno, en Latinoamérica un poquito más tarde, ¿no? Hubo como, no, ahora ya no hay que medir, hay que parar porque es que estamos viendo algo que es totalmente diferente, ¿no? Esto no puedes preguntar ahora por la experiencia. ¿Y qué pasó? Que duró muy poco. Yo se lo decía a los clientes, pero si es que ahora es cuando hay que medir. Es decir, ¿cuándo mejor que un momento de incertidumbre para poder entender lo que está pasando y dar soluciones rápidas? Es decir, lo que no podemos hacer es esperar un año y ahora preguntar por cómo ha sido el proceso en el COVID. Porque, vale, y un año después, cuando la gente ya ha vivido todo lo que ha vivido, vas a preguntar para qué. Hay que preguntar cuando suceden las cosas, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado. No hemos hecho un proyecto o una medición global, ¿no? Estos estudios más globales, sino lo que hemos hecho ha sido mediciones más concretas, más centradas en un momento específico, varias, para entender diferentes etapas del COVID. Por ejemplo, en marzo, en este caso aquí, empezamos a preguntar cómo ha sido o cómo está siendo tu experiencia cuando te he mandado a casa, porque tienes que teletrabajar obligatorio porque no podíamos salir de casa. Una vez que más o menos se levantó la mano y pudimos ir a la oficina, ¿cómo te estás sintiendo a la hora de volver a la oficina entendiendo que hay un problema de seguridad? Bien, los que han ido, los que han vuelto y los que no han vuelto. Y luego, poco a poco, entender cómo estás viviendo determinados modelos híbridos o determinados aspectos. Medir de manera recurrente. Y eso es lo que nos ha tocado, ¿no? Hemos acelerado el modelo de medir por momento, que es un poco lo que es la tendencia en experiencia, no esperar un año o dos, como sucede con clima.
no tiene sentido esperar un año o dos cuando estamos hablando de que estamos en un mundo VUCA, que las cosas suceden rápidas y que es tan vulnerable y tan cambiable el tiempo que no podemos esperar un año para tomar decisiones. Eso es un poco lo que yo creo que ha sucedido. Gonzalo, Sí, tercero. complemento también a José Luis, sí, porque lo que nos hemos ido dando cuenta de las mediciones es que normalmente los cambios son en múltiples áreas, ¿no? Desde lo doméstico, desde tener un espacio a trabajar, desde una silla cómoda, hasta elementos mucho más complejos en las interacciones. Y en eso también tomo de la respuesta a la pregunta anterior, que las mediciones también van evolucionando de manera rápida, ¿no? Primero quizás había que preguntar por el entorno, por los elementos un poquito más higiénicos, pero después empezamos a preguntar y entender los elementos más complejos. Ya estábamos en un día a día que muchas veces en algunos casos ha llegado para quedarse, y nos hemos ido dando cuenta que la comunicación, donde antes tomábamos decisiones en el café o tomando un agua en el pasillo, tomábamos una decisión del día a día del negocio y ahora tenemos que coordinarnos por Zoom. Entonces, para poder conversar esa reunión, esa cotidianidad que se ha ido transformando, cotidianidad que se perdió y ahora se va viviendo desde otra perspectiva, bueno, cómo empiezan a tomarse las decisiones, cómo se establece la comunicación, cómo empiezo a relacionarme con mi jefatura, que ya no está todo el día, no lo tengo a mano, o la jefatura no me tiene de manera tan directa. Todo eso ha ido complejizando la forma de trabajar. Bueno, complemento ahí a José Luis, eso tiene que irse, me dice, de manera continua y rápida. No podemos esperar un año y después, sí, es que nos dimos cuenta que la comunicación ha sido más lenta y por lo tanto nuestras respuestas han sido de menor velocidad, pero es que no puede pasar un año para eso, todo lo contrario, tiene que hacerse en el momento. Y el teletrabajo y el COVID ha implementado, ha traído nuevos desafíos que antes no estaban. O sea, esta toma de decisiones por la comunicación de decisiones operativas, antes no necesariamente existía, hoy sí. Hoy sí. Entonces, es una nueva forma de relacionarnos y que probablemente ha llegado para quedarse varias de ellas. Sí. Bien. Bien, quizás esta última que también se repitió mucho, me gustaría hacerla y con esto yo creo que vamos cerrando, que tiene que ver, se repitió de varias maneras, que tiene que ver con la relación que pueda existir o que puedan explicarnos, contarnos, entre la experiencia del colaborador y la retención de talento, particularmente en esa problemática que sabemos que es una problemática habitual, continua y eterna de las áreas de gestión de personas y las organizaciones. A mí el concepto de retención, perdonadme, pero me genera rechazo, ya de por sí. Es decir, yo no tengo que trabajar la retención de una persona, porque eso va en contra de su voluntad. Y entiendo que si queremos retener, yo puedo comprar cuerdas y amordazar a la gente y ya le retengo. Le guardo y no salen, ¿no? A mí me gusta más trabajar el compromiso o la motivación, ¿no? Y es justo lo que habéis visto. Lo que habéis visto justo ese es el objetivo de experiencia del colaborador. Si yo entiendo muy claramente lo que está sucediendo en el día a día de un empleado y cómo es su evolución dentro de la carrera profesional, voy a entender por qué está aquí, qué hace que esté comprometido o no, qué hace que sea promotor o no, y cómo poder trabajar con esas palancas concretas para poder seguir teniéndole enganchado, motivado y, bueno, y comprometido con mi compañía, ¿no? Es justo ese es el modelo, ¿no? Es el modelo concreto con palancas específicas. Sí, ¿Gonzalo? efectivamente. Primero, entenderlo, conocerlo, quiénes son, cuáles son sus expectativas. Podemos entender por su desempeño, pero no necesariamente por su desempeño podemos saber qué es el talento, también por sus expectativas, por sus desafíos, y en la medida que el talento más compromiso efectivamente se va a mostrar en desempeño. Puedo tener a alguien muy talentoso pero poco comprometido y no se va a observar en el desempeño. Por lo tanto, para poder aumentar su compromiso y poder quizás, entiendo que la pregunta en el fondo acá cómo la utilizamos en Chile la retención es cómo logramos alargar su ciclo de vida en la organización, ¿no? Podemos tenerlo harto tiempo y sacarle mucho provecho y que esta persona también saque mucho provecho de la compañía, que sea algo muy colaborativo. Va muy de la mano de su lógica del compromiso y conocer bien qué es lo que gatilla ese compromiso, qué es lo que está esperando en distintos momentos, ¿no? No es lo mismo ser un talento a los 28 que ser un talento a los 45, es totalmente distinto. Yo diría que por ahí se juegan las dos grandes palancas, los dos grandes elementos con la gestión del talento hoy en día. Perfecto, muchas gracias. Bien, creo que con esto ya estamos terminando. José Luis, Gonzalo, muchísimas gracias por esta presentación. La verdad que muy interesante, muy claro y además deja inquietudes para seguir conversando este tema sin lugar a dudas. Muchas gracias también a todos los que participaron. Ya estábamos pasados las horas, así que están algunos ya corriendo Sí.
a sus otros compromisos, así que muchas gracias a los que participaron. Muchas gracias, un Y las gusto. preguntas también, muchas gracias. Y bueno, estas conversaciones quedan abiertas para todos, ¿no? Así que cualquier contacto, cualquier conversación que queramos tener es cosa de coordinarlo. Bien, pues, Gracias. que estén muy bien, buena tarde. Buen día a Gracias, todos. gracias, que estén bien. Chao, Chao, chao. Nos vemos.